Viene a través del conocimiento para que se alcance a ser por medio de ese razonamiento en sabiduría de lo alto. El juicio que vendrá, título de la clase en el día de hoy, alabado sea tu nombre. Muchos hermanos, la raza humana, siempre preocupada, siempre buscando una respuesta. No hay que apresurarnos. Lo que está escrito está, y Dios tiene todo en un debido orden. Desde la creación, desde la fundación del universo, todo está en orden. No tenemos que apresurarnos, pero sí tenemos que velar por nuestra salvación, porque como dice la clase, el juicio que vendrá. No tenemos que volar, porque el juicio va a llegar para aquellos que se pierdan. No podemos decir lo que no está escrito. La palabra habla de muchos fines, pero ya han pasado varios de ellos. El próximo fin, que es el fin de la gracia, la oportunidad que Dios le ha dado a los hombres sobre la faz de la tierra, que seamos salvos por esa fe, que es sobre toda fe, y es velar, vivir y creer con una convicción de lo más profundo de su corazón que Dios tiene el poder de levantar y resucitar a los muertos, resucitando a su propio Hijo, Jesucristo, único, unigénito engendrado. Por lo tanto, hay evidencias. El fin del mundo y el fin de los tiempos. De acuerdo a la lección, pienso que la concentración es a relación del fin de los tiempos, porque como leyó el hermano en la introducción de la clase, está escrito que el hombre muera ¿qué? Una sola vez, pero estamos hablando terrenalmente, porque el peligro está en la muerte espiritual, en esa segunda muerte que habla la palabra, que vamos a ver a través de la Biblia. Alabado sea tu nombre. Mencioné el fin del mundo. Si ustedes buscan en una rápida revisión de lo que dice la palabra, en el fin del mundo podemos ver que es el fin del gobierno terrenal, donde todos los gobiernos que hoy tienen la jurisdicción de supuestamente gobernar a los hombres, y no lo hacen de una manera como Dios los estableció, porque Dios dio una orden de que el hombre pudiera gobernar sobre toda su creación, pero no a oprimir al hombre. Pero nosotros hemos hecho todo lo contrario. Por eso es que en la palabra relación del fin del mundo podemos verlo en Mateo capítulo 24 del 7 al 14, donde se habla y se establece que habrá que naciones contra naciones y reinos contra reinos. Naciones contra naciones porque estamos en el mundo terrenal y hay guerras. Reinos contra reinos porque estamos hablando del reino espiritual, reino celestial y el reino del maligno, el cual tiene jurisdicción por ley sobre la faz de la tierra, porque Adán allá en Génesis se la entregó cuando murió espiritualmente, y en la tentación de Cristo se ve bien claro cuando Satanás en una conversación con Jesucristo se le indica: a mí se me fueron dados y a los que yo quiera se los doy, se los traspaso. Pero ya él no tenía nada que ganar, porque ya Satanás estaba con esa
como se dice, con ese progreso de que iba a ser sentenciado, porque el juicio y sentencia, dos cosas relacionadas, pero el juicio es por el proceso, como cuando enjuiciaron a Jesucristo de una manera falsa y lo sentenciaron porque dijo y porque es el Hijo engendrado de Dios, porque esa fue su sentencia, crucificarle, porque se hace ser el Hijo de Dios. En Daniel 2, verso 34, verso 35, 44 y 45, podemos ver cuando la venida de Cristo, o sea, la manifestación de Cristo, toma posesión de los gobiernos terrenales. Dije que hay diferentes fines. El fin de la gracia, para comenzar el periodo o el término o el tiempo de la gran tribulación, 7 años. 3 años y medio de prosperidad, de unidad mundial, con un plan y propósito porque Dios les ha permitido. A los 3 años y medio cambia completamente la situación de los gobiernos terrenales y se declara la guerra, una guerra, podemos llamar una guerra mundial. Porque entonces todo el poder del maligno con todos sus secuaces toman control para la destrucción y control de la raza humana. 3 años y medio, la gran tribulación culmina con esa gran guerra, para que entonces en un corto tiempo, en esa gran catástrofe que va a suceder, para que entonces la manifestación de Jesucristo se ejecute. Cuando Cristo venga con todos sus ángeles, con todos los santos que ya han sido transformados, porque acuérdense que nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Cristo venga a buscar su iglesia, alabado sea tu nombre. Sabemos que en Romanos 8:15 nosotros recibimos ese espíritu de adopción, lo cual tenemos el privilegio de poder llamar a Dios Padre, porque hemos sido entrados a la familia espiritual de Dios para ser adoptados. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 6 habla mucho, pero en el 19 habla específicamente de que este cuerpo es que templo del Espíritu Santo. Alabado sea tu nombre. Pero vamos a comenzar a través de las Escrituras. Y acuérdense que mencioné el fin del mundo no es aquel fin de los tiempos. Alabado sea tu nombre. Porque en el fin de los tiempos pasan. Porque Dios no tiene tiempo, no tiene pasado, no tiene presente, no tiene futuro, no tiene eternidad. Alabado sea tu nombre. Por eso es que tenemos que estar seguros de escudriñar y buscar y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, para que no seamos engañados por aquellos que dice la palabra que van a ser ¿qué? Falsos maestros, falsos profetas, los cuales este tiempo, porque el tiempo ha llegado de la apostasía para que crezca, porque es ley de la palabra celestial. Mateo capítulo 12 verso 28. La palabra ley en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 26:64 dijo Cristo, Jesús dijo, tú los has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre
sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Alabado sea tu nombre. Porque todo estaba ya ordenado. Cristo sabía que iba a ser crucificado, pero sin esa crucifixión no iba a haber fe y no se iba a cumplir esa promesa que se le había dado a Abraham cientos de años anteriormente. Porque esa es la fe que vence toda fe sobre la faz de la tierra. Porque no son las obras las que salvan, sino es creer, vivir con convicción que Jesucristo nació de una mujer virgen, María. Creció, convivió, comió, durmió. Fue enjuiciado injustamente, pero es el plan. Crucificado y al tercer día resucitó, como estaba escrito. Porque todo pasará, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesucristo. Porque las palabras de Dios no cambian, son eternas. Nosotros somos los que las cambiamos. Por eso es que todo hermano o hermana siempre debe escudriñar la palabra y debe seguir un patrón de una escritura a otra para que no seamos confundidos. Porque no es lo que diga yo, no es lo que diga aquel, no es lo que diga aquella, sino lo que dice la palabra de Dios. Y muchos vendrán en tu nombre, pero serán falsos. Marcos 14:61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Por qué este verso? Sentado a la diestra del Padre, y vendrá a buscar su iglesia. Aquellos que hayan pagado un precio y se hayan mantenido hasta lo último. Porque la palabra dice que sus nombres pueden ser borrados, Apocalipsis 3:5, pueden ser borrados, no pueden ser añadidos, porque es algo incorrecto que se dice. Los nombres de nosotros están netamente predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y lo dice aquí, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Alabado sea tu nombre. Por eso tenemos que examinar lo que a veces escuchamos. Alabado sea tu nombre. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dije que los fines son diferentes, y la gran tribulación, cuando Cristo venga al principio de la gran tribulación, Él viene, pero no tiene contacto con el pecado, no tiene contacto en la tierra. Sin embargo, regresa al cielo con los santos, ¿verdad? 7 años más tarde regresa, para que entonces todo ojo le verá,
para que entonces todo ser humano sobre la faz de la tierra sepa que Cristo es real y que lo que está escrito en la santa palabra del Padre es cierta, para que sigan esas evidencias, porque siempre Dios ha hablado con evidencias desde un principio. Por eso es que no tenemos excusas, porque una cosa es la venida de Cristo y la otra es la manifestación de Cristo. Y tenemos que comenzar a saber, a separar esas diferentes eventos. Porque el que no se salve antes de la gran tribulación no será celestial, dice la palabra. Por eso es que es estudios tras estudios, y por eso es que no podemos perder los estudios, por eso es que debemos venir a la casa de oración para aprender de su santa palabra. Porque nosotros no podemos cubrir algo que está dicho desde antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios es eterna. Y si los ángeles, si los principados, las potestades aprenden de la iglesia y son seres espirituales, Efesios 3:10, nosotros tenemos que crecer, tenemos que aprender también. Primera de Tesalonicenses capítulo 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que vinieron en él, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con él. Alabado sea tu nombre. 1 Corintios 15 capítulo 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dije que todos los que van a ser salvos antes de la gran tribulación van a ser celestiales, porque van a adquirir esa ciudadanía que dice Filipenses 3:20-21, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero si no nos vamos en el rapto, si no nos vamos en ese levantamiento de la iglesia, aquellos que se queden durante la gran tribulación, los pocos de millones y millones que se van a salvar, porque se va a salvar una tercera parte de la población mundial, con la cual Jesucristo va a comenzar su reino. Alabado sea tu nombre. Pero van a ser salvos, pero no van a ser celestiales, porque para ser adoptados nosotros tenemos que subir al cielo a buscar ciudadanía espiritual, celestial, porque el hombre es espíritu, pero una cosa es el hombre espiritual y otra cosa es el hombre celestial. Alabado sea tu nombre. Jesús en Juan 11:25 le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, morirá. 13:43 del libro de Mateo, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque en el mismo libro del 1 Corintios capítulo 15 verso 41 dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria.
los niveles de las tres categorías de los hijos de Dios. Espirituales, porque cuando volvemos a nacer del Espíritu, somos adoptados, como dije anteriormente, para esa transformación a través de los años en la madurez, por medio de la palabra, para poder crecer y alcanzar el ser adoptado, como dije anteriormente. Pero entonces, más allá de las facultades, Apocalipsis capítulo 24 son aquellos que alcancen ese máximo para dirigir, para ser líder dentro del gobierno de Cristo. Líder, como es el presidente, como son los gobernadores, como son los alcaldes, para ser líder dentro del gobierno de Cristo. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Palabra de Dios. La palabra dice que Dios nos entrega a nosotros a una mente reprobada, porque a veces la soberbia, el egoísmo y todas esas flaquezas del ser humano, del humano, que son la base de allá, la misma caída de Satanás en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel 28. Hablan de todas esas características de Lucifer, lo cual era Lucifer, y fue removido del trono de Dios, con millones y millones de ángeles que se fueron con él, porque él los engañó. ¿Ven ustedes que los ángeles tienen que aprender? ¿Ven ustedes por qué la palabra dice que en Efesios 3:10 los principados, las potestades, el mundo angelical está aprendiendo de la iglesia? ¿Ven usted por qué es tan delicado que la enseñanza de la palabra de Dios debe ser netamente bíblica a través de la Biblia y que no sea de nuestras opiniones? Nosotros nos podemos confundir. Aunque queramos hacer el bien, podemos confundir, porque Satanás es bien astuto y puede confundir. Alabado sea tu nombre. ¿O acaso no fue lo que hizo cuando trató de confundir a Pedro? Y Pedro le dice a Cristo: Señor, ¿por qué tiene que irse a la cruz? No vaya a la cruz. En palabras. Y no tiene que reprendernos Jesucristo. Y dijo: Satanás, apártate de mí. Me imagino que Pedro se debería haber asustado. Pero Satanás, con su astucia y sus habilidades, usó las cuerdas vocales, usó, como se dice, el razonamiento de Pedro para tratar de confundir al Hijo de Dios. Alabado sea tu nombre. Bienaventurado, Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dije que los que se vayan antes de la gran tribulación van a ser celestiales, por lo tanto tienen derecho a heredar, porque son hijos adoptados de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Alabado sea tu nombre. Hermanos míos, Santiago 2.5, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Romanos 6:22-23, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, que fue lo que leyó el hermano anteriormente. Alabado sea tu nombre.
Evidencias tras evidencias de que vamos a heredar, que vamos a resucitar, que la palabra de Dios es real, que no podemos jugar con esa palabra, que no podemos decir que Jesucristo, que el Señor es primero en nuestras vidas, pero las cosas del mundo son primeras en nuestras vidas. Tenemos que crecer, disciplinarnos para poder ser fiel al Señor, para que entonces esa luz resplandezca en nuestro espíritu, en nuestro amor, en nuestros corazones. Y dije nuestro amor, muchos dirán, pero amor, sí, amor. Los musulmanes aman a su pueblo, los islamistas, los judíos, todos amamos nuestras familias a veces, pero no confundamos el amor celestial, el amor puro, el amor de Dios con el amor de los hombres. Porque acuérdense que nosotros tenemos ese privilegio de tener ese libre albedrío. Por eso es que nosotros somos únicos bajo la creación del Dios Todopoderoso. No solamente Dios ha creado nuestro espíritu, Dios formó con sus propias manos nuestro cuerpo. Alabado sea tu nombre. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué? De esas evidencias. Porque, como dije anterior al comienzo, Dios tiene todo planificado, un plan. Y para que nosotros podamos seguir viendo de que ese fin va a llegar, pero es el fin de que no se habla, es el fin que muchos esconden, y es el fin de la segunda muerte. Porque Dios es amor, pero también Dios es un juez de justicia. Es un juez supremo, el cual le dio la potestad a su Hijo, porque Cristo tiene la deidad del Padre, incluyendo el ejecutar los juicios cuando llegue el momento. Juan capítulo 5, del 19 verso en adelante. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso es que una vez que nosotros nacemos del Espíritu, Ezequiel 36:24, Joel 2:28, Dios nos pone, tenemos un corazón nuevo, tenemos una nueva responsabilidad, volvemos a renacer, pero ahora no renacemos como se dice de carne, sino de lo espiritual, porque ahora es la guía del Santo Espíritu de Dios llevándonos a una victoria de conocimiento espiritual para que alcancemos ese máximo de conocimiento y alcancemos la sabiduría celestial. Alabado sea tu nombre. Por eso es que ustedes ven que los hombres se confunden, muchos hombres en el mundo secular, con grados académicos tan avanzados académicamente, a nivel de hombre, prefieren decir que descienden de una bestia, la teoría de la evolución, ¿verdad?, a decir y aceptar que somos
creación, descendiente de algo o alguien celestial, ¿verdad? Las evidencias están que nosotros somos criados, formados por el Dios del universo. Sin embargo, hombres con niveles tan avanzados son entregados a una mente reprobada para que sean engañados y así destruidos. Por eso es que dice, el título dice el juicio que vendrá, pero yo dije el fin de los tiempos y el fin del mundo. Al que se le debe temer es al que destruye al espíritu, el alma, el que va a lanzarlo al lago de fuego. Seguimos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Alabado sea tu nombre. Porque la palabra dice en Juan capítulo 5, 22, que dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, al igual como honran al Padre. Alabado sea tu nombre, es palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, y en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ven ustedes que el Dios de este mundo, con letra minúscula de Dios, es el que ciega el entendimiento de los incrédulos. Y no piensen ustedes que la palabra está hablando aquí de los incrédulos allá afuera. La palabra está hablando aquí de los que están en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. De aquellos incrédulos que dicen que creen en el Señor, que obedecen la palabra de Dios, pero sus acciones, por sus frutos, os conocerán. Sus frutos, nuestros frutos. Y por eso es que Satanás va viento en popa, destruyendo y destruyendo cada día más aquellos que han sido ya, como se dice, han llegado para ser parte de la familia celestial. Satanás los confunde a través de muchas malas enseñanzas. Destruyen la familia, diciendo que la familia, que ahora la familia no es lo fundamental que ha creado Dios, un hombre, una mujer y los hijos, que el matrimonio, que el casamiento no es adulterio, que muchas cosas que están escritas, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Puerto Rico hay un decir que dice, te viste o algo, te peinas o te hace rolos, decídete. Tú eres tu propio juez. La palabra dice en 1 Corintios 11:31 que tenemos que examinarnos para así no ser juzgados. No usemos la palabra a nuestra conveniencia, a lo que nos conviene. Mateo 10:28. Segunda muerte. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lucas 12:5. Pero os enseñaré a quién debéis temer.
temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo a este temed. Miren ustedes que esto no lo dicen los profetas, esto no lo dicen los apóstoles, esto lo dice el Hijo de Dios, Jesucristo. Le creemos a la palabra, no le creemos, y en este caso al Hijo de Dios. Juan capítulo 12, verso 44 en adelante, dice, yo no vengo a juzgarlos a ustedes, mi palabra los juzgará en el día postrero. Por eso es que hay que obedecer la palabra de Dios. Por eso es que hay que estar siempre firme, obedeciendo esa palabra. Y nos preguntamos, ¿y si no la sabemos? Bueno, allá ustedes con su responsabilidad. Si ustedes no la saben, Dios sabe el por qué. Pero las excusas no van con Dios. La palabra dice que muchos pecados se cometen en oculto, y no estamos hablando de pecados que a veces de la silla, estamos hablando de otros tipos de pecados, que Dios los va a hacer responsables, lo sepan ustedes o no lo sepan. Levítico capítulo 4, verso 5, si no me equivoco, ahí hay uno de los que los hace responsables a ustedes por el juramento. Por eso es que hay unos compromisos que uno debe cumplir, porque Dios te va a hacer responsable de lo que digas, de lo que prometas. Proverbio 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, en Hebreos 9:27, que era parte de la lección. Carnalmente, terrenalmente. Porque la segunda muerte es cuando seamos transformados, y dije seamos, porque todos vamos a ser transformados, unos para recibir bien y otros para ser juzgados, transformados en gusano, o sea, en figura de gusano, no es que se nos coman los gusanos, figura de gusanos, transformado en gusano. Isaías 66:24. Entonces, tenemos que estar de acuerdo con el Señor, o no nos podemos mentir a nosotros mismos, porque tenemos que pelear esa batalla, la batalla de la fe. En Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ve que el juicio se enfoca en base de que todos aquellos que rechacen que Jesucristo nació en carne, creció. Por eso es que el fundamento bíblico, el fundamento del amor, los pilares del cristianismo se basan en el Cristo y en su resurrección. Pablo dijo, si no hay resurrección, en vano estamos predicando, en vano estamos haciendo fantasías, en vano estamos, y en la hipocresía estamos. Porque la base del cristianismo y de la salvación de todos los hombres sobre la faz de la tierra reposa sobre el Cristo y el Cristo resucitado. Alabado sea tu nombre. Y en evidencia que Jesús dio. Aleluya. Primera, Romanos 10:9-10. Todos conocemos aquí, pero aquellos que escuchan. La fe, el fundamento de la fe.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por eso lo dije anteriormente al comienzo que no tenemos que tener prisa. Porque cuando el tiempo de Jesucristo de llegar a la tierra, de venir a la tierra, y el tiempo 7 años más tarde, después de esa venida, para su manifestación, el Padre solamente lo sabe, y nosotros lo que debemos ser es que pacientes, pero sí cuidar de nuestra salvación, porque no es el juicio presente, no son las pruebas, porque Dios dice, yo dije anteriormente, que nosotros entramos sobre un proceso de purificación, porque dije anteriormente en 1 Corintios 11:31 que dice que el hombre espiritual, o sea, nosotros debemos examinarnos para así no ser que juzgados, porque entonces van a venir unos castigos, vienen plagas, vienen enfermedades, ¿verdad? Y esto es bíblico y lo vamos a ver. Si no es así, pues no puede estar escrito que esos juicios para salvación aquí en la carne, hoy, en nosotros, si no son reales, pues lo que está escrito a relación de eso no debería estar escrito, ¿verdad? Vamos a ver. Dije anteriormente que en Filipenses 3:20-21 es nuestra ciudadanía. En Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si lo quiere. Porque hay padres y madres que no disciplinan a sus hijos. Confunden el amor de la disciplina con el aire bendito. Y de eso Dios le va a exigir. Y de eso van las consecuencias. Porque de ahí, cuando ustedes ven muchas áreas al extremo, pues tenemos que examinar el porqué, el camino de esa juventud. Mateo 5:29. Ley. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿dónde? Al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y entendemos que el infierno es un lugar y el lago de fuego es otro lugar, pero no es la clase. Primera de Corintios 5, 1:5. Miren esto. Lean esto y estudien esto. Analícelo. Primera de Corintios 5, verso 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, vileza, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Ven cómo nosotros debemos ser cuidadosos? Van a pasar hermanos al frente, hermanos, oren por mí. Y si ese hermano está bajo el juicio de Dios, entonces nos confundimos nosotros, o se confundió Pablo, perdón. Por eso tenemos que examinar, y por eso tenemos que tener fe, porque si Dios quiere sanar, Dios sana. Si Dios te va a sanar, te sana. Pero no pases 20 veces al frente para que oren por ti por lo mismo, porque a dónde está tu fe. ¿Cree o no cree? Eso es poder sin ver, para aquellos que no creen a las cosas que no se ven. Se está portando mal, me mueve las páginas. El viento es real, ¿verdad? Alabado sea tu nombre. Pero Señor, 10 segundos y todo lo que tiene la vida, que tiene espíritu, que respira, que tiene ese aliento, deja de ser vida. Piensen ustedes qué poderoso y qué grande es Dios. Que solamente detenga ese oxígeno, ese aire, que le diga al ángel, mira, deténlo. A ver, si aquellos que dicen que no hay un Dios, que no hay algo supernatural, no es real. Marcos 9:43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ustedes ven cómo Cristo insiste en esa verdad, donde Él reconoce donde el lago de fuego, el lugar donde al final, al fin de los tiempos, en ese gran juicio, todos aquellos que se han transformado para ser juzgados porque rechazaron a Cristo, incluyendo la bestia y Satanás mismo, van a ser lanzados, y el falso profeta, van a estar en el lago de fuego. Historia bíblica por Cristo, y relata Lucas 16:22. Dice, ¿acaso ahí no habla de estos placeres, de todo lo que nosotros buscamos en el día de hoy? Las cosas que nos gustan, las cosas que nos entretienen, las cosas terrenales. ¿No es acaso de lo que está hablando Cristo aquí en Lucas 16:22 a relación del rico y Lázaro? Acuérdense que Lázaro cuando murió va ¿a dónde? A la cautividad. El rico muere y va ¿a dónde? Al infierno. El rico le dice a Abraham, padre Abraham, dice, mira, dame la oportunidad
dame la oportunidad de tomar agua. Dile a Lázaro que por lo menos me traiga agua, que me deje sentir lo que es el agua. Eso quiere decir que en el infierno los espíritus no pierden el sentido de lo que es el dolor, de lo que es el placer, porque el placer es el resultado de una emoción nuestra. El rico dice, mira, permítelo, pero no está conforme, no puede. Abraham le dice, mira, aunque yo quisiera, hay una división. Y aunque yo fuera, cuando él dice, pues mira, ya que no puedo, envía a alguien a la tierra para que por lo menos le hablen a mis familiares, ¿verdad? Pero Cristo le dice, o sea, la palabra dice, en el 16:31 dice, mas Abraham dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. ¿No es acaso lo que ellos hacen cuando crucifican a Jesucristo? No solamente lo crucifican, Cristo resucita y ellos desmienten esa verdad. Hasta el día de hoy, para todos aquellos que están escritos para que se pierdan. Porque si no le creyeron a Jesucristo, que predicó por 3 años, unos 3 años, que vivió, lo vieron nacer, le dijeron que hasta lo acusaban de que había nacido de fornicación. Lo crucifican, Cristo resucita, evidencias tras evidencias, y no lo creen y no lo aceptan. Lucas 24:39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Hay evidencia o no hay evidencia? Porque hasta los mismos discípulos estaban dudaron. Allá en Job 14:14 dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. ¿No fue acaso cuando Cristo ya estaba en ese proceso de crucifixión? Mateo 27:50, cuando Él clama en voz alta, para que entonces la cautividad, que era el área, como se dice, de espera, que todos aquellos desde Adán hasta el último que murió antes de la crucifixión de Cristo, excluyendo, como se dice, el ladrón que estaba, porque Cristo dijo, desde ahora estará. Si bajó o no bajó, no he estudiado eso, no he buscado, porque eso no te salva ni te condena. Si Goliat tenía 15, 20 pies, pues allá él sí era alto, y si era enanito, pues también. Lo único que la historia dice que era gigante, dependiendo del gigante. Como decir, yo soy millonario, yo soy rico y tengo 1 millón, y Bill Gates miraba ese millón, pues los dos son ricos ante los ojos terrenales, pero Bill Gates dice, yo soy más rico que tú, y las riquezas te condenarán. El amor al dinero es la raíz de todo mal, porque es el amor al dinero. ¿Qué tú haces con ese dinero? ¿Cómo tú aplicas tu vida? Job, yo dije que los caídos, miren, Job 4:18 dice, he aquí en sus siervos no confía, y notorio será en sus ángeles. Cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. Alabado sea tu nombre.
Mateo 25:32 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y se apartarán los que son salvos, los que recibieron ese privilegio, y los que están allá, que decidieron rebelarse en contra de Jesucristo, o rebelarse en contra de lo que Dios Padre había ordenado desde un principio, pagarán su precio. En el 41 del mismo 25 Mateo dice, entonces dirá también a los de izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles caídos. Pueden ver que el lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles caídos. Pero entonces los hombres optaron de seguir esa suerte, porque el hombre tiene el libre albedrío para hacer sus decisiones. Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ustedes ven que dice, entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio final. Judas 1, único capítulo, versos 5-7. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y si ustedes van a Romanos capítulo 1, del verso 18 al 32, donde están todos esos pecados. Romanos capítulo 1, del 18 en adelante. Ustedes pueden ver, no solamente dice aquellos que la hacen, pero aquellos que se conforman, que se deleitan con esas mismas cosas. Por eso yo a veces pienso, lo he mencionado aquí, y he dicho aquí, ¿quién domina en su hogar? ¿Quién es el jefe en su casa? Y no estoy hablando del papá o la mamá, posiblemente de las cositas electrónicas en el hogar, sobre todo ahora en el presente, la televisión y la computadora. Y ese es un examencito de autoexaminación ahí, y por un mes eliminen la televisión en su hogar a ver qué sucede. Apocalipsis. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo que yo dije en la gran tribulación, lo que expliqué al principio de la gran tribulación, se tiene que cumplir. Porque Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Está escrito y lo dijo Cristo. Segunda de Corintios 11,
porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eso es 2 Corintios 11:13. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Está escrito, palabra de Dios. Esa apostasía tiene que regir. Y aquellos hermanos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, que ponga los ojos en hombres o en mujeres de una perspectiva espiritual, pueden ser confundidos, engañados de tal manera que se pueden perder. No podemos ser idólatras de los hombres. La palabra lo dice. Y aquí dice, miren, se disfraza como ángel de luz. ¿Acaso ustedes no le dan a veces para coger una mascota, coger un pajarito? Usamos unas técnicas. Podemos ser más específicos, una gallina. A veces no se le echa maíz a una trampa para coger la gallina. Y pobre gallina, porque el final de esa gallina va a ser un asopado. Para la gallina el maíz era una comida, tremendo, voy a comer maíz. Lo que ella no sabía era que le estaban haciendo la cama, que le estaban haciendo la trampa para que terminara en un horno, en una olla de fuego. Y así son los que se van a perder. Así son los que se vayan a rebelar en contra de Dios. No hay excusa. Apocalipsis 20, verso 12 al 14. Alabado sea tu nombre. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ustedes pueden ver ahí, analizar, que al fin del milenio, cuando venga ese gran juicio, donde el ángel de la muerte, a donde estén todos esos muertos, sea en la mar, sea donde sea, y sepamos que está hablando de los muertos que se pierden, en este caso, porque sabemos que todos los muertos que murieron antes de la crucifixión de Cristo, resucitaron si eran salvos, porque la palabra dice que Cristo remontó esa cautividad al cielo, ¿verdad? Dice en Efesios capítulo 4. Por lo tanto entendemos y sabemos que los muertos que murieron desde Adán hasta el fin de la ley, que murieron sin esa fe, permanecen hasta aquí, como dice Apocalipsis 20, verso del 12 en adelante. Porque ahí es cuando van a ser todos transformados en un cuerpo, en este cuerpo, para recibir de acuerdo a lo que se hizo, ¿verdad?
La palabra dice que aquellos que van a ser transformados para recibir condenación van a terminar en ese gusano. Isaías 66:24. No solamente eso, sabemos que el infierno es un lugar porque Lázaro, ¿se acuerdan del rico, verdad? Que habló Cristo. Ahora aquí dice, la palabra dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Podemos ver que son lugares diferentes, con un propósito diferente. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dije anteriormente que los nombres podían ser que borrados. Juicio final. La palabra entonces, si vamos a Apocalipsis capítulo 20 de nuevo, pero vamos a 20. Miren cómo Dios tiene todo planificado. Apocalipsis 21, del 9 en adelante, habla de la Nueva Jerusalén, la gran ciudad del gran rey, ¿verdad que sí? Dice que Dios va a morar con nosotros en la tierra. Apocalipsis 21:3. En Ezequiel, capítulo 34, verso 7, dice que la tierra va a ser el lugar de su trono. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Palabra de Dios. En Mateo 5 también lo presenta. En Hebreo 11, capítulo 10, capítulo 11, verso 10, dice la palabra que el Padre de la fe estaba esperando que una ciudad, y esa ciudad la cual no era hecha por los hombres, ¿verdad? Porque el arquitecto y el constructor de dicha ciudad es Dios, la gran Jerusalén, la nueva Jerusalén que va a bajar del cielo, va a reposar en el lugar que ya Dios tiene preestablecido, para que entonces dicha ciudad y en dicha ciudad Él morar y establecerse en la tierra. Privilegio dado a la tierra, porque en verdad el universo es gigante, ¿verdad? El universo tiene muchos lugares, pero aquí la palabra de Dios dice que Él va a morar y establecerse en la tierra y establecer su trono. Quiere decir que el gobierno universal de Dios se establecerá al fin del milenio en el planeta Tierra. Es palabra de Dios. En el mismo libro de Hebreo 13:14, por eso es que Abraham dice la palabra que estaba siempre esperando, porque él vio. No solamente se considera el padre de la fe y amigo de Dios, pero es el que vence todas esas dudas de que Dios no tenía ese poder. Y ustedes saben que con el hijo de la promesa, que es Isaac, se fundamenta esa fe, ese pacto, y esas promesas se cumplen. Alabado sea tu nombre. Y como he mencionado anteriormente y sigo diciendo, son clases, versos tras versos, que significan clases de horas y horas. Por eso cuando perdemos a veces la oportunidad de llegar, y no podemos llegar a la clase, nos podemos perder muchas bendiciones.
Las bendiciones no se pierden porque usted vino a cantar, a tocar pandarititas. Las bendiciones se pierden cuando no se aprende de la palabra de Dios. Pueden escribirlo, porque es una garantía. Porque si en lo terrenal nosotros exigimos y queremos alcanzar títulos terrenales y tenemos que cumplir con llegar para poder alcanzar un título terrenal, pues para aprender y crecer en la palabra de Dios hay que pagar un precio, y no es tan difícil de pagarlo, de llegar a la casa de oración para aprender, y lógico, si quieren alabarlo, glorificarlo, porque es parte del culto, gloria a Dios, pero nosotros tenemos que ser de una sola pieza, y vivir una vida sensual no es suficiente para alcanzar esas coronas, esos galardones, porque la mente humana es pequeña. Como ustedes saben que a veces nosotros queremos alcanzar unas metas sin pagar un precio en lo terrenal. No es así. Al principio dije el fin de los tiempos. En Primera de Corintios, capítulo 15, verso 24, dice la palabra: luego el fin, cuando entregue el reino a Dios mi Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces alabado sea tu nombre, también el Hijo mismo se sentará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que yo sea todos en todos. Alabado sea tu nombre. Ustedes ven cómo es el plan de Dios en Efesios 1, 9, 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Alabado sea tu nombre. Todo está planificado por Dios. La importancia no es estar desesperado de que Cristo venga. Lo importante es mantener y velar por esta salvación, porque el enemigo está como león rugiente para tratar de robarte, de quitarte esa salvación, porque al final de los tiempos, como dice la palabra, hay dos alternativas: somos salvos, somos transformados,
¿Vamos a ser parte de la familia real, terrenales y celestiales? ¿O serán parte del lago de fuego, donde incluyendo Satanás, los ángeles caídos y todos aquellos que perdieron la oportunidad de ser salvos, ser transformados en gusanos, lanzados al lago de fuego y permanecer en el lago de fuego por eternidad? ¿Le creemos a la palabra de Dios o no le creemos? Es simple. Nuestra responsabilidad no es obligar, así como Dios es por amor que nos trae a nosotros, es nuestra responsabilidad de leer, de decir y enseñar lo que está escrito. Cada uno es responsable de sus hechos. Cada uno responderá en el día cuando nos llegue el día. Y acuérdense, el fin de los tiempos, el fin del milenio, nosotros ya hemos estado aquí 1000 años gobernando con Cristo con vara de hierro, porque dice la palabra que seguirán siendo hombres, los hombres seguimos siendo hombres, ya nosotros vamos a ser transformados. Pero si los ángeles se desviaron y eran criaturas espirituales, angelicales, que estaban allá arriba en el cielo, imagínense nosotros, donde la vida, donde todas esas raíces, la incredulidad, la soberbia. O sea, cuando Cristo le dijo a los fariseos, a los de la crema, porque Cristo trataba con amor a los no salvos, porque no tenían conocimiento. Pero cuando era hora de confrontar a los líderes, a los fariseos de hoy en día, que dicen que la familia no es lo que ha establecido Dios, que el matrimonio no es lo que Dios ha establecido, hay que decirle la verdad con amor, como Cristo le dijo a ellos: hipócritas, ni entran ni dejan entrar a aquellos que quieren entrar, porque Él hablaba con autoridad, porque Él es autoridad, es la ley, es la vida, y la palabra es río de agua viva, porque el que busque de su palabra y crezca en el conocimiento, transformándose así en sabiduría, tiene una victoria y vida eterna. Gracias por la oportunidad, hermanos. Dios los bendiga. Y acuérdense siempre de seguir perseverando, luchando, hay que seguir orando, porque estamos en tiempos de apostasía.